De acuerdo, entonces no se tienen más dudas ni más comentarios. Vamos a ver la parte del proceso de descolonización. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, evidentemente estas ideas que están desde la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, libertad, etcétera, evidentemente se muestra en la Primera Guerra Mundial que son necesarios los derechos del hombre. Sin embargo, queda hasta ahí. Y evidentemente se va a llevar a cabo, o se muestra más bien, este cambio de social, político, cultural, económico, religioso y demás, geográfico incluso, y esto repercute justamente también en la parte de los derechos del hombre, cómo se va dando este proceso para llegar justamente al término de la Segunda Guerra Mundial a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Más adelante a hablar de derechos humanos. Estos ideales que se llevan a cabo desde la Revolución Francesa en 1789, que es cuando inicia la Revolución Francesa, influyen en el proceso de descolonización. Bueno, países que eran anteriormente imperios hablan de igualdad, libertad, etcétera, etcétera. Porque nosotros, África, América Latina y Asia, no podemos hablar de libertad, igualdad? Y aparte, esta desaparición de los imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio alemano-Prusia, el imperio otomano, muestra no solamente cambios en estos antiguos imperios, y que de hecho se ven en la Segunda Guerra Mundial también estos cambios en Rusia, en Alemania, en Japón, en Italia, en Inglaterra, en Francia, etcétera, en Portugal, sino que también desde que desaparecen los imperios al término de la Primera Guerra Mundial y con los cambios que se presentan justamente al término de la Segunda Guerra Mundial, también esto repercute e influye en el proceso de descolonización. Se hacen más frágiles los antiguos imperios que sostenían justamente a colonias. Se da el proceso de descolonización en África. Se puede apreciar, por ejemplo, guerras como la de Argelia, la de Angola. Recuerden que Argelia era una colonia de Francia, Angola era una colonia de Portugal. De hecho, los antiguos imperios, las potencias imperialistas con mayor número de colonias, era justamente Portugal y después Francia. Se da el levantamiento de Mau Mau en Kenia, la guerra civil de Nigeria, por ejemplo. Gandhi se escucha, es muy sonado, es uno de los personajes principales de este proceso de descolonización en África, en la independencia de la India. Y en América Latina. ¿Qué pasa en América Latina con este proceso de descolonización que algunos ya habían tenido con anterioridad? Por ejemplo,
en México ya se había dado una independencia de España, justamente la independencia de México. En este proceso europeo de la Primera Guerra Mundial, se vio en la primera semana que México estaba pasando por una revolución, la Revolución Mexicana. En este periodo está esta parte de pasar del presidencialismo, más bien del caudillismo al presidencialismo, en donde Plutarco Elías Calles crea lo que conocemos como el PRI. De hecho, el PRI pretende, hablando de ideales, pretende retomar los ideales de la Revolución Mexicana, que son dos principales. ¿Cuáles son? La no reelección y esta parte de la tierra campesina, lo que decía Zapata, tierra y libertad. Aquí se ve justamente libertad que se hablaba desde la Revolución Francesa. No es raro que Porfirio Díaz haya tenido Francia haya tenido cierta influencia con el pensamiento de Porfirio Díaz. Ahora bien, no hay reelección en México, pero sí hay un partido, PRI, que dura mucho tiempo en el poder y que incluso muchos mencionan que es la dictadura perfecta. Existen otras dictaduras como la de, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Guatemala, etc. ¿Qué diferencia hay entre un régimen totalitario y una dictadura? No es lo mismo. Los procesos. Los regímenes totalitarios se presentan en Europa con países como la Unión Soviética, Alemania, España, Italia, y que de hecho habían sido antiguos imperios, imperios que desaparecieron al término de la Primera Guerra Mundial. Las dictaduras, en cambio, se dieron por este proceso de descolonización que se dio en América Latina. Ok, se deshicieron de lo que viene siendo gobiernos extranjeros. Pero después de eso pasaron a ser dictaduras. E incluso sigue todavía el proceso, estos cambios, estas secuelas desde la Primera Guerra Mundial. Repercutiendo hoy en día. Vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela. Cuando Chávez muere, llega Maduro, que también es una dictadura. Ahorita tienen ciertos conflictos políticos, sociales, económicos, por los cambios que se están presentando. En el caso de Bolivia también va para allá. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, etcétera. Pero vienen desde aquí, desde este proceso de descolonización. Asia, el proceso de descolonización de Asia, no nada más repercute el proceso de descolonización como tal, sino también otra cosa, la Guerra Fría. ¿Por qué? Y primero voy a hablar de la Guerra Fría.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, la Unión Soviética y Estados Unidos pertenecían a los aliados y de hecho formaron alianzas para combatir contra Alemania nazi, Italia de Mussolini, Italia fascista y Japón. Aún así se muestran diferencias, conflictos entre ellos. En el caso de Estados Unidos, su ideología política era capitalista y le brindan apoyo los demás aliados, que es Francia e Inglaterra principalmente. En el caso de la Unión Soviética, que también formaba parte de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, está esta parte de una ideología política comunista. Y no nada más comunista, sino es un régimen totalitario de extrema izquierda, con Stalin. Pertenece al comunismo la Unión Soviética, China, Cuba. Cuba, al declararse comunista, también muestra los conflictos que tiene con Estados Unidos. Ahora bien, mencioné que en la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le había castigado, quitándole sus colonias. En la Segunda Guerra Mundial ocurre exactamente lo mismo. Se le castiga a Alemania, pero se le castiga justamente quitándoles Berlín y dividiendo Berlín en esta parte. Berlín capitalista de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y Berlín comunista de la Unión Soviética. Así es como se le castiga a Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial. Y también es la forma en la cual se visualiza más el conflicto que tienen Estados Unidos y la Unión Soviética. Vemos el proceso. Cómo es que en la Primera Guerra Mundial era un imperio ruso, zarismo, por ejemplo, zares, era lo que gobernaba en Rusia. Al término de la Primera Guerra Mundial desaparece este imperio, el imperio ruso, y en el periodo entre guerras se muestran estos cambios que se están presentando en el ámbito político en Rusia, con un gobierno, o más bien régimen totalitarista de extrema izquierda, con Stalin, y se convierte en la Unión Soviética. Al término de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, en la Primera Guerra Mundial era una potencia imperialista, al término de la Segunda Guerra Mundial era una potencia mundial, la Unión Soviética, que tenía los medios para poder combatir, para poder competir incluso con otra potencia mundial que era Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuándo cae el muro de Berlín? En 1989. Aquí muestra un poco cómo la Unión Soviética empieza a tener conflictos internos, cómo este régimen totalitario de extrema izquierda empieza a ser criticada por los mismos rusos, y que hay incluso territorios que piden su independencia de la Unión Soviética. Y tan es así que muestra conflictos internos que
en 1991, que es cuando termina la Guerra Fría, se disuelve la Unión Soviética. Ahora bien, regreso a esta parte del proceso de descolonización en Asia. Se dan guerras como la Guerra de Corea, que empieza en 1950, y la Guerra de Vietnam, que se da en 1955. ¿Por qué es importante mencionar estas guerras? Porque aparte del proceso de descolonización, muestra conflictos internos hacia principalmente. Ok, ya nos deshicimos de un gobierno extranjero y al deshacerse de un gobierno extranjero empiezan sus conflictos internos. Tan es así que justamente aquí no nada más son influenciados por este proceso de descolonización de estas ideas que se mostraban desde la Revolución Francesa, igualdad, libertad, etcétera, sino también estas ideas del capitalismo y comunismo que se dan en la Guerra Fría. Tan es así que Corea y Vietnam se dividen. Hay un Vietnam capitalista, un Corea capitalista, hay un Corea comunista y hay un Vietnam comunista. Incluso en la guerra de Vietnam interviene Estados Unidos. China también tiene un cierto proceso en donde incluso va hacia acá, más dirigido hacia la Guerra Fría, en donde China se considera comunista, pero con ciertos elementos y características capitalistas. Pero también tiene que ver por su proceso de cambio político que en ese momento estaba viviendo China. Ahora bien, este proceso de descolonización se puede ver en la actualidad en conflictos actuales entre Palestina, Israel, Pakistán e incluso Ucrania y Rusia, porque incluso otros países que se han conflictuado con Rusia. Esos países que se han conflictuado con Rusia actualmente eran países pertenecientes a la Unión Soviética. ¿Por qué es importante, por ejemplo, este dato del proceso de unificación que vivió Alemania con Bismarck y Adolfo Hitler? Porque Rusia, bueno, lo que era la Unión Soviética, muchos de esos países que pertenecían a la Unión Soviética tienen la intención de unificar lo que era la URSS. Entonces, por eso tienen estos conflictos actuales. Ahora bien, mencionan algunos o piensan algunos que al término de la Segunda Guerra Mundial se da el término de los campos de concentración. Lamento decirles que con el término de la Segunda Guerra Mundial se les castiga a los alemanes sin importar si eran nazis. De hecho, para muchos países, incluido Inglaterra, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, consideraban que todos los alemanes eran nazis. Y bueno, a través de investigaciones se han dado cuenta que incluso algunos nazis no estaban de acuerdo con las ideas de Adolfo Hitler. Y por otro lado, no todos los alemanes eran nazis, pero aún así
Se les castigó no nada más quitándoles Berlín y dividiendo Berlín, sino también en campos de concentración, en Inglaterra principalmente y en la Unión Soviética. Incluso, por eso la Unión Soviética fue criticada, porque mencionaban que se tenían ciertas cárceles, ciertos campos de concentración para los rusos que estaban en contra del régimen totalitario de extrema izquierda de Stalin. Y ¿por qué lo menciono también? Porque actualmente, con estos conflictos entre Palestina e Israel, Pakistán, por ejemplo, también han mencionado que hay campos de concentración. Y también hay que considerar que los conflictos entre países de este tipo, principalmente de Asia, Israel, Palestina, Pakistán, Irak e Irán, son también por cuestiones religiosas. Israel, por ejemplo, a cada rato se pelean entre ellos por que hay cristianos, hay musulmanes, hay judíos. Se pelean por la Meca, se pelean por este templo que está cerca de la Meca. Entonces, son conflictos actuales, pero que se explican desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay que considerar esta parte. No sé si existe alguna duda, comentario, sugerencia. Hasta aquí. Ok. Con respecto a la línea del tiempo, si se dan cuenta, aquí estoy colocando palabras clave, acontecimientos importantes, con sus respectivas fechas. Sus respectivas fechas. Es una línea del tiempo, no es un texto a lo que voy. Una línea de tiempo, por ejemplo, en 1933, colocaría 1933, Hitler toma el poder como Führer. Antes de esta fecha, a lo mejor puedo mencionar el término de la Primera Guerra Mundial en 1918. Podría colocar 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Si me voy más atrás, 1700, a lo mejor y coloco 1870, que es cuando se da, por ejemplo, la guerra franco-prusiana. Podría colocar ese acontecimiento. En 1789, la Revolución Francesa. Y me regreso. 1933, Hitler como Führer. 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. 1945, término de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor y también coloco antes de Hitler, incluso antes del término de la Primera Guerra Mundial,
la Revolución Rusa en 1917 y, por ejemplo, en 1947 inicia la Guerra Fría. En 1950 la Guerra de Corea. En 1955 la Guerra de Vietnam. Y termina, antes de terminar, en 1989 la caída del muro de Berlín. En 1991 término de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. No sé si logro responder a sus dudas. Estoy colocando fechas, bueno, estoy mencionando yo en mi caso, mencionando fechas y acontecimientos históricos. No es un texto, una línea del tiempo, son fechas y acontecimiento histórico. ¿De acuerdo? Y de hecho, esta parte me permite quizás hacer una comparación. ¿Cuáles son los países capitalistas? Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y bueno, parte de Corea, parte de Vietnam y Berlín. Comunismo, parte de Berlín, parte de Vietnam, parte de Corea y la Unión Soviética, China y Cuba. ¿Cuáles son los países capitalistas y comunistas? Me estoy basando en preguntas clave para hacer, por ejemplo, mi cuadro comparativo. ¿En qué consiste el capitalismo? ¿En qué consiste el comunismo? Me estoy apoyando de preguntas clave. Pero la cuestión es resumir mis ideas. No sé si logré responder a sus preguntas. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita ya no tienen dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades les surgen dudas o comentarios, recuerden que me lo pueden hacer saber en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional y en el foro Aprendiendo de esta semana. También recuerden descargar las rúbricas para realizar sus actividades, identificar lo que se les pide realizar y lo que se les va a evaluar. También les pediría que por favor participen en el foro Aprendiendo. Yo sé que este foro no se evalúa, sin embargo es para que justamente no se queden con dudas, para que justamente intercambien ideas y opiniones entre ustedes, incluso aplicaciones que pudieran ayudarles a realizar sus actividades, como por ejemplo una línea del tiempo, un cuadro comparativo, el grabar un audio, etc. En el caso de grabar audios, yo les sugerí Vocaro, que es como que una aplicación muy sencilla de usar. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más dudas ni comentarios, daré por finalizada esta sesión. Primero les deseo mucho éxito en esta semana 2. Seguimos en comunicación. Por favor, realicen sus actividades. Les deseo un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. Y espero cierren esta semana 2 con mucho éxito. Que tengan una excelente tarde-noche.